Disclaimer: yo no soy dueño de Naruto ni del FIGU, yo solo lo traduzco y lo resumo. Todos los links en la descripción. Derechos a sus respectivos creadores. Hijo del dragón. Capítulo 11. Los gritos llenaron sus oídos. El familiar estruendo de la batalla lo rodeaba. Era algo a lo que Naruto se había acostumbrado hacía mucho tiempo. Sin embargo, su mente luchaba por recordar cómo había llegado exactamente a donde estaba. Sus ojos tardaron un momento en volver a enfocarse y la sangrienta escena finalmente se acomodó ante él. Sus tropas estaban asaltando una cresta. Los maestros tierra del reino tierra lanzaron rocas y otros proyectiles más pequeños sobre ellos. Las tropas heridas gritaban pidiendo ayuda, mientras que otras luchaban a su alrededor, tratando de silenciar al enemigo que se refugiaba detrás de sus fortificaciones. Mayor, Naruto logró salir. Sintió que algo húmedo le recorría la cara y los labios, lo que le hizo levantar la mano. Salió pintado de rojo con sangre. «Coronel, ¿estás bien? Pensábamos que te habíamos perdido», dijo Mulan con un suspiro de alivio mientras se dirigía hacia él. Sus propios maestros tierra habían erigido una tosca fortificación aquí donde la fuerza principal de Naruto intentaba protegerse contra el aluvión de piedras y rocas que se acercaban. «Creo que lo hiciste por un momento». «¿Qué pasó?» «No. Recuerdo el comienzo del ataque», admitió Naruto. El rostro aliviado de Mulan se arrugó de preocupación una vez más. Ella agarró suavemente su cabeza y la giró para tener mejor luz de los muchos fuegos a su alrededor. Fue solo entonces cuando se dio cuenta de que debían haber pasado horas desde su último movimiento que Mulan movió la cabeza con lentitud y cuidado, pero aún así hizo que sus ojos se cerraran mientras su cabeza nadaba por la simple acción. La mujer frunció el ceño antes de girar la cabeza hacia donde un escuadrón de maestros agua estaba tratando de salvar la vida de los soldados heridos. Comillas Kida. «Ven aquí, el coronel está herido», ladró Mulan. Una familiar cabellera blanca brotó al oír el sonido antes de que su dueño diera órdenes apresuradas a los demás curanderos que los rodeaban. Un instante después, saltó a través del pequeño tramo de terreno hasta donde Mulan y Naruto estaban acurrucados. «¿Qué pasó?», preguntó Kida mientras comenzaba a sondear cuidadosamente la cabeza de Naruto y a inclinar un poco de agua para limpiar parte de la sangre. «Fue golpeado por una piedra en ese último bombardeo. Su casco tuvo que ser lo único que le salvó la vida». Tozin atrapó una roca del mismo tamaño en la parte posterior de la cabeza y le hundió el cráneo, explicó Mulan tratando de inculcar la seriedad en la mujer. Kida puso los ojos en blanco. Ella sabía mucho mejor que la mayoría lo devastador que podía ser algo así. «Es probable que su cerebro esté ligeramente hinchado. Dame un poco de tiempo para ver qué puedo hacer», dijo Kida mientras un delgado anillo de agua rodeaba la cabeza de su comandante y comenzaba a brillar débilmente a medida que giraba. Naruto lo sacó de su mente por el momento. Dejando a un lado las lesiones, tenía un ejército que comandar. «¿Cuál es nuestro estado, comandante?», preguntó Naruto. «Estamos aislados del resto del ejército. El general Raiko y sus unidades avanzadas están en algún lugar al otro lado de esta cresta, pero ese es el alcance de nuestro conocimiento sobre su ubicación. Nuestras unidades de apoyo están empantanadas en el lecho seco del río detrás de nosotros y no podemos organizar un verdadero asalto a la cresta mientras mantengan a nuestras tropas aquí divididas y empantanadas por el bombardeo de sus maestros». Mulan se alejó rápidamente. «Quédate quieto», ordenó Kida mientras Naruto comenzaba a girar la cabeza. «Para escanear la cresta, lo siento», murmuró mientras dejaba que Kida hiciera su trabajo. «Estábamos planeando tratar de reunir la fuerza para asaltar la cresta, entonces te golpearon, señor», explicó Mulan. «Tan pronto como Kida termine conmigo, estaremos haciendo exactamente eso. Comiencen a enviar mensajes, daré una señal y todas las fuerzas avanzarán al amparo de nuestro fuego y de nuestros maestros tierra», instruyó Naruto. «Incluso después de que lo cure, realmente debería descansar un poco, coronel», dijo Kida preocupada. «Desafortunadamente no tenemos ese lujo. Ambos hacéis lo que hay que hacer y os preparáis para el asalto», ordenó Naruto. Mulan saludó y se apresuró a hacer lo que le dijeron, mientras que Kida frunció el ceño ligeramente, pero continuó haciendo todo lo posible para que el coronel volviera a la pelea. Poco podía hacer en tan poco tiempo, pero al menos podía detener la hemorragia y ayudarlo a tener la cabeza más despejada. Lentamente, mucho más lento de lo que a Naruto o Mulan les hubiera gustado, pero más rápido de lo que Kida hubiera preferido, las fuerzas mixtas bajo el mando de Naruto comenzaron a reorganizarse. Se las arregló para recuperar algunas unidades adicionales sin liderazgo que Raiko le había asignado antes del avance.
Las tropas bajo su mando habían crecido hasta convertirse esencialmente en una brigada a pesar de estar dirigidas por un coronel. Aún así, Raiko le había dado una mezcla equilibrada de tropas como podía. Las unidades veteranas que tenían a su disposición estaban dispersas por todo el ejército, pero cuando se combinaban con las fuerzas anteriores de Naruto, tenía, con mucho, el mayor contingente de hombres experimentados a su mando. Por eso Raiko había convertido a las tropas de Naruto en el martillo del propio yunque de Raiko para su avance a través de las millas y millas de crestas ásperas y colinas empinadas que estaban entre su punto de partida y Omasu. Hasta ahora la operación iba mejor de lo esperado. Las pérdidas fueron menores de lo previsto, aunque seguían siendo horrendas para ambos bandos. Por el momento, sin embargo, se habían quedado cortos. Por el enemigo atrincherado en lo que se había apodado Cresta Bastarda. Raiko lo llamaba así, Bastard Ridgeline, una vez en una sesión informativa, se había filtrado a todo el ejército. Era la segunda vez que el ejército intentaba tomarla. Las crestas y colinas anteriores habían caído tan fácilmente porque el enemigo solo resistía a propósito el tiempo suficiente para ganar tiempo. Tiempo que habían pasado atrincherándose en Bastard Ridge desde hacía bastante tiempo. A pesar de eso, Naruto y sus hombres habían rodeado el flanco sur de las defensas enemigas tal como estaba planeado y dieron vueltas, cortando no solo el camino principal para los refuerzos enemigos, sino también cualquier buen camino para la retirada. Sin embargo, las tropas del Reino Tierra habían construido sabiamente sus defensas en todas las direcciones, y ahora la lucha se estaba convirtiendo en un festival de asedio en miniatura. Uno que las fuerzas de la Nación del Fuego no podían permitirse que se extendiera más de lo que lo había hecho. Coronel, reuní lo que pude de los oficiales y sargentos. Todavía tenemos unos cuantos atrapados en el lecho del arroyo o delante de nosotros. Dijo Mulan mientras volvía a su lado. Tendrá que ser así. Los escuadrones a los que no podemos dar órdenes se quedarán donde están o se unirán al asalto cuando vean lo que está sucediendo. Mientras tengamos el cuerpo principal de nuestros hombres, podemos lograrlo. Dijo Naruto con confianza y lo suficientemente alto como para que los líderes que Mulan se habían reunido lo escucharan. Los cambios en las expresiones eran obvios a medida que sus hombres crecían de determinación y creencia. Solo esperaba tener razón y que no estuvieran dispuestos a precipitarse a las tumbas tempranas. Si ese era el caso, tenía la intención de estar al frente de la ofensiva para pagar el precio junto a ellos. Necesitaba prepararlos para destrozar al enemigo si quería abrirse paso. Necesitaba agresividad y poder. Todos ustedes saben que tenemos un trabajo que hacer. El general y la mayoría de nuestras fuerzas están atrapadas en el barranco al otro lado de esta maldita cresta. Están siendo golpeados por el enemigo una docena de veces peor de lo que hemos sido. Nosotros. Nuestros hermanos y hermanas están sangrando allá esperando que nosotros los ayudemos. No tengo la intención de fallarles. No aceptaré que les falle, rugió a los hombres. Dejaron escapar una ovación de apoyo mientras asentían y le prestaban su atención embelesada. Incluso aquellos que habían sido adiciones recientes a sus fuerzas parecían reverenciarlo con total respeto en ese momento. Hace unos años habría sido desalentador, pero ahora Naruto vivía y respiraba para este momento. El momento en que declaró sus intenciones y puso a su ejército a trabajar para lograrlo. El paso de soldados maltrechos y ensangrentados a una fuerza imparable se dirigía a una conclusión inevitable. Tomaremos esa cresta. El mayor llevará a las fuerzas de la compañía mixta al centro, los maestros tierra y los maestros fuego desplegarán muros de piedra según sea necesario y ráfagas de llamas y humo para cubrir el avance. Tanaka, Gozan, Sakan, ustedes tres se unirán a mí para tomar el camino del norte. El resto de ustedes, recientemente transferidos bajo mi mando, apoyarán a la mayor, sin embargo, ella los necesita para impulsar el centro. Naruto explicó el plan a sus tropas. Los tres que nombró eran los más experimentados de los recién puestos bajo su mando. Sus escuadrones también se encontraban entre los más numerosos, habiendo sufrido aún una de las menores pérdidas de todas las fuerzas bajo su mando. Solo podía atribuirlo a su experiencia, ya que habían sido asignados a roles peligrosos con la misma frecuencia que todos los demás. Regresen a sus unidades y prepárense. Comenzaré el asalto con una ráfaga de fuego, seguida inmediatamente por nuestros maestros tierra y maestros fuego que comenzarán sus propios ataques, dijo Naruto mientras despedía a los hombres. Mulan y Kira se quedaron un momento más con él antes de separarse una vez más.
Kida solo apretó ligeramente la mano de su comandante antes de revisar su cabeza una vez más. Un suave vendaje blanco se había envuelto alrededor de su cabeza, que ya se había vuelto ligeramente rosada. Con un suspiro se dirigió a unirse a su unidad. El comandante esperó un poco más. Mirando a los ojos de su oficial superior, dejó claro que estaba preocupada por él. Te llevó a la cima. Bromeó débilmente. Tenga cuidado, coronel. Es posible que algunas personas no se den cuenta, pero la nación te necesita. Mucha gente te necesita. Dijo mientras lo miraba fijamente a los ojos, antes de darse la vuelta y comenzar a dar órdenes para preparar su fuerza principal para el asalto. Naruto la observó irse por un momento pensativo. Finalmente, tuvo que apartar los ojos de la joven y se volvió para seguir a lo largo de las fortificaciones erigidas apresuradamente por sus maestros tierra y se dirigió hacia el flanco donde se estaba reuniendo su unidad de ataque rápido improvisada. Los hombres reunidos ante él eran todos considerablemente mayores que él. Con la forma en que las cosas habían ido recientemente, cada vez más de aquellos a los que se encontraba a su cargo estaban cada vez más cerca de su edad, y algunos incluso eran más jóvenes que él. Una sensación extraña para Naruto, que había estado al mando de los hombres desde antes de que pudiera afeitarse. Sin embargo, estos soldados no lo miraron con el aspecto que alguna vez había tenido por su juventud. A estas alturas, nadie en el ejército de Raiko cuestionaba las capacidades de su joven protegido. Especialmente aquellos como estos soldados que habían servido con él. Estaban endurecidos por la gran guerra y listos para continuar la lucha por la nación bajo sus órdenes. Tener la atención y el respeto embelesados de veteranos como estos lo llenó de un sentimiento de orgullo, pero lo dejó a un lado para concentrarse en la tarea que tenía entre manos. No tenía ninguna duda de que ya sabían que se enfrentarían a una tarea desafiante, pero, de nuevo, mientras lo habían hecho, todos y cada uno de ellos estaban acostumbrados. ¿Cómo nos sentimos todos?, preguntó casualmente, mientras observaba el vendaje que le envolvía la cabeza. Estamos de buen ánimo, coronel. ¿Cuál es el trabajo? Sakan, el mayor y el más veterano de los 3 sargentos, respondió. Vamos a irrumpir en las líneas enemigas y tomar esa maldita cresta. Tan simple como eso, dijo Naruto encogiéndose de hombros y sonriendo. Todos los sargentos resoplaron al unísono mientras el resto de los escuadrones intercambiaban miradas. Les habían dicho lo que estaba por venir. Naruto comenzaría el ataque con un poco de fuego y luego comenzaría el asalto. Si bien la mayoría de la línea tomaba el centro y, con suerte, la mayor parte de la atención del defensor, corrían por el flanco e intentaban meterse entre el enemigo y abrirlo para que el resto de la fuerza pudiera unirse a ellos. Sin embargo, había mucho terreno que cubrir entre el lugar donde se encontraban y donde estaban las líneas del Reino Tierra. No perdamos más tiempo entonces. Necesito recordarles de vez en cuando cómo obtuve ese apodo, dijo Naruto, provocando algunas risas de los hombres mientras subía por el empinado camino delante de ellos y subía a una roca prominente. Los hombres se pusieron nerviosos con su comandante en un lugar tan expuesto. Era prácticamente un juego abierto y libre para un maestro tierra o un arquero. Afortunadamente, no tenía intención de permanecer expuesto por mucho tiempo. Respiró hondo, haciendo que las brasas y los fuegos cercanos creados por la batalla en curso parpadearan cerca. Echaban chispas y parecían crecer, no mucho, pero como si se extendieran hacia él, como si una gran presión se estuviera acumulando y atrayendo. Las tropas prácticamente lo sintieron cuando su comandante respiró profundamente por última vez por la boca mientras golpeaba violentamente sus manos hacia abajo como si empujara el aire de su pecho. Con la misma rapidez con la que había hecho ese movimiento, sus manos volvieron a la línea de su cintura y las apretó casi como garras de tigre antes de inclinarse hacia adelante mientras empujaba sus manos hacia arriba desde la cintura hasta el pecho y hacia afuera una vez más, como si estuviera arañando a un oponente invisible. El brusco y repentino cambio de temperatura provocó una grieta en el aire como un trueno lejano. No fue seguido por un rugido de llamas, sino más bien por un silbido, como una tetera en la estufa. El fuego que se extendió de los labios de Naruto era casi blanco por el calor, se apagó antes de llegar a casi 15 pies de él y oscurecerse a un naranja y rojo brillantes a medida que se expandía y se ensanchaba en un verdadero muro de llamas de casi 20 pies de ancho. Entonces se oí el rugido de las llamas. Casi ensordecedor cuando el fuego calentó el aire tan repentinamente. Por un momento, todas las miradas se volvieron hacia la flor de llamas que saltaba a lo largo de la brecha entre la Nación del Fuego y las tropas del Reino Tierra. Todo duró apenas unos segundos.
Naruto giró la cabeza de un lado a otro, extendiendo el fuego en un arco frente a él y sus hombres. Lo envolvió todo y en segundos los gritos de alarma y dolor respondieron al rugido de las llamas. Sin embargo, antes de que los defensores pudieran apuntar correctamente a Naruto, se vieron acosados por cientos de ataques en el resto de la línea de batalla. Rocas, bolas de fuego, flechas e incluso lanzas golpearon la cresta, obligando a los defensores a buscar refugio contra el bombardeo concentrado, incluso mientras un grito de batalla se extendía entre las filas de las tropas y la infantería de la Nación del Fuego corrían por la empinada pendiente tan rápido como podían. Cuando la fuerza principal comenzó su asalto, Naruto cortó el chi a su ataque y saltó de la roca expuesta, evitando por poco un conjunto de 3 o más rocas del tamaño de un puño que se estrellaron contra ella lo suficientemente fuerte como para incrustarse en la posición en la que había estado parado un momento antes. Eso no les gustó mucho. Naruto bromeó, ignorando los gritos de dolor que ahora resonaban desde ambos lados a medida que la batalla se retorcía en un crescendo más sangriento. Sus hombres se rieron mientras se maravillaban del camino humeante que tenían por delante. Su comandante había incendiado toda la ruta y sin duda había cocinado a los defensores ocultos que pudieran haber estado posicionados a lo largo de la ruta. Por lo que oía, también había alcanzado a muchas tropas enemigas en la cima de la cresta. Entremos en la guerra, exclamó el sargento Gohan mientras despegaba a toda velocidad y comenzaba a ascender por el camino hacia el enemigo. Los hombres se unieron a su grito de guerra y se lanzaron por el camino hacia la pelea, Naruto entre ellos. La cresta era difícil de navegar, especialmente bajo un ataque constante. Afortunadamente, tal y como había esperado, la mayor parte de la atención permaneció en el cuerpo principal de sus fuerzas mientras intentaban avanzar hacia el centro del campo de batalla. Eso no significaba que él y los demás de su unidad más pequeña no se enfrentaran a la oposición. Por encima y delante de ellos, los maestros tierra y otros soldados del reino tierra salían de su cobertura y lanzaban ataques contra ellos. Algunas eran tan sencillas como tirarles piedras, no doblándolos, lanzándolos, como empujándolos hacia arriba y por encima de sus hombros cuesta abajo hacia Naruto y sus hombres. En comparación con los rápidos y peligrosos ataques de los maestros, tales movimientos no eran difíciles de evitar. Sin embargo, crearon obstáculos en el camino a medida que las piedras rodaban libremente por su camino hacia ellos, lo que les hizo tener que vigilar su paso tanto como las líneas enemigas. Ralentizó su progreso, pero no lo suficiente como para obstaculizarlos terriblemente. A medida que se acercaban, el enemigo se volvía más audaz. Sin duda, comenzaban a sentirse frustrados con el progreso que estaban haciendo. El sargento Tanaka tomó una flecha para uno de sus soldados empujándolo fuera del camino. Apenas frenó al hombre cuando dejó escapar un aullido bestial y comenzó a lanzar ráfagas de llamas en represalia hacia la posición desde la que le habían disparado. Se podían escuchar gritos de dolor y muerte hacia el centro del campo de batalla, pero debido a su posición, Naruto y los hombres ya no podían ver la disposición del resto del ejército. Optaron por concentrarse en los gritos que tenían delante, que crecían en número cada vez que lanzaban una explosión exitosa contra la cresta, con llamas que caían sobre la parte superior de las defensas allí. Ya casi llegamos, Naruto llamó a sus hombres, recibiendo vítores de ellos en respuesta. Los vítores se convirtieron en gritos de venganza. Cuando el sargento Gohan y la mayoría de su escuadrón fueron destrozados por un ataque concentrado de varios maestros tierra. Una tormenta de diminutas piedras dentadas los atravesó, clavándose en sus armaduras y destrozando cualquier parte descubierta de sus cuerpos. Gohan gritó Sakan mientras se disponía a ayudar a su camarada. No. Quédate con el coronel. Toma la maldita cresta, Gohan. Se ahogó con los labios ensangrentados. Naruto hizo una mueca al pasar. El sargento quedó ciego por el ataque. Su rostro estaba destrozado casi hasta quedar irreconocible. Era una maravilla que incluso pudiera hablar. Asquerosos bastardos. Uno de los hombres supervivientes de Gohan gritó antes de desatar una rápida serie de ráfagas de fuego que danzaron a lo largo de los muros de piedra que el enemigo había construido. Ahora estaban cerca. Lo suficientemente cerca como para que Naruto pudiera escuchar las órdenes del enemigo ladrando justo más allá de sus defensas. Incluso podía oler el hedor pútrido de los heridos. Conmigo. Rugió antes de saltar a lo largo de la muralla y aprovechar su impulso para despejar el salto a la cima de la fortificación de piedra.
No era especialmente alto, pero despejarlo tan rápidamente había espoleado a sus hombres una vez más y hacían todo lo posible por escalar las defensas como su comandante. Mientras el propio Naruto trepaba por la parte superior del tosco parapeto, ya estaba usando activamente su control para hacer circular el chi dentro de su cuerpo. Se esperaba otra presentación del hijo del dragón. Un buen pensamiento de su parte. Al superar la cima, se encontró cara a cara con dos maestros que estaban a punto de arrojar una gran roca entre ellos sobre sus hombres. Naruto abrió la boca y la pareja se vio envuelta en fuego. Mientras gritaban y caían al suelo tratando de apagar el fuego antes de que se cobrara sus vidas, Naruto giró la cabeza para rociar el resto de la pared y el área detrás de ella con fuego. No fue nada comparado con su ataque anterior. Esta ráfaga era diminuta, simplemente no había tenido el aire y el chi necesarios para soltarse adecuadamente mientras trepaba por la pared. Sin embargo, hizo lo que tenía que hacer. El enemigo se agachó para alejarse de él o refugiarse en cualquier cobertura que pudiera conseguir, el tiempo suficiente para que se pusiera de pie y para que el primero de sus hombres comenzara a unirse a él. Naruto no habló cuando los hombres comenzaron a aparecer a su lado en la pared. En su lugar, preparó rápidamente la siguiente serie de ataques. A su alrededor, los maestros comenzaron a hacer lo mismo, mientras que los espadachines rápidamente comenzaron a organizarse en parejas para despejar mejor la pared y cubrirse las espaldas de los demás de las sorpresas. Dejando suelto su ataque y dejando que los hombres se pusieran a trabajar, Naruto dedicó una mirada hacia Mulan y el resto de sus tropas. Como era de esperar, estaban empantanados por los defensores en la empinada ladera de la cresta. Sin embargo, ahora que la atención se estaba volviendo hacia él y sus hombres, donde las llamas se extendían dentro de las defensas, las tropas comenzaban a alejarse para tratar de combatirlo a él y a sus hombres. No podía ver a Mulan ni a Kira. No de aquí con tantos escombros y tantos afloramientos rocosos en el camino. Esperaba que ambos estuvieran bien. Todo lo que podía hacer ahora era continuar con la misión y seguir esperando que ese fuera el caso. Comillas, mantén la presión, rómpelos, rugió antes de retorcerse y soltar una cinta de fuego que se disparó contra una pequeña estructura hecha por un maestro tierra. Las llamas y el humo salieron de la puerta y la ventana de la pared, y Naruto siguió adelante sin pensarlo más. Dobladores, despejen las estructuras. Los espadachines eliminan a cualquier enemigo que intente esquivarnos, ordenó. Los hombres se colocaron en posición. Los espadachines habían ayudado a asegurar el área. Pero ahora se estaban posicionando de manera que un flanco a través de las sorprendentemente extensas fortificaciones del enemigo no pudiera tomar a los maestros fuego con la guardia baja mientras empujaban el asalto más profundamente en el complejo. Con las tropas de la Nación del Fuego dentro de sus filas y ahora adentrándose más en su fuerte, el enemigo pareció comenzar a entrar en pánico. La mayoría siguió luchando, pero cada vez más abandonaban sus posiciones. El cuerpo principal de las fuerzas enemigas permaneció enfocado contra el ejército de Raiko en el otro lado del fuerte, pero Naruto no podía preocuparse por eso en ese momento. Necesitaba asegurar el camino para que el núcleo de sus propias fuerzas llegara a la cima de la cresta, de lo contrario, no había nada que pudiera hacer. Por Raiko y sus hombres de todos modos. Mientras se adentraban en el corazón del campamento, Naruto sintió un destello de simpatía al ver al sargento Sakan y sus hombres dejar escapar un torrente de llamas en lo que supuso que era un hospital de campaña. Su mente se apartó brevemente de la matanza cuando una figura familiar subió a la pared a lo largo del lado cercano de las defensas. Mulan estaba ensangrentada, con el brazo izquierdo en un cabestrillo improvisado, pero de todos modos había sido la primera del ejército en escalar las murallas. Tenía tierra y sangre, esperemos que no suya, manchadas por su rostro y, sin embargo, Naruto solo podía ver la belleza que poseía mientras gritaba a sus hombres que comenzaban a unirse a ella para tomar las paredes. El final de la pelea llegaría pronto. El comandante rompió las líneas enemigas. Hagamos nuestro camino para conectarnos con los demás, ordenó Naruto. Los hombres respondieron gritando un sí y lo siguieron mientras se adentraban en el combate una vez más. La lucha por Bastard Ridge duró más de una hora después de que las fuerzas bajo el mando de Naruto y Mulan entraran en las fortificaciones erigidas en su cima. Mientras muchas de las tropas del Reino Tierra entraban en pánico e intentaban huir, sus comandantes reunieron al núcleo de sus tropas e intentaron expulsar a Naruto y sus hombres del campamento. Estuvieron a punto de conseguirlo en 3 ocasiones. Al final, sin embargo, Naruto y sus tropas se negaron a retirarse y con las fuerzas de Raiko todavía luchando en el frente principal, el enemigo no tuvo más
remedio que retirarse. Naruto había esperado forzar una derrota completa, pero en cambio, las fuerzas del Reino Tierra pudieron golpear a sus propias tropas lo suficientemente fuerte como para que no pudiera reunir los números para otro asalto a las posiciones enemigas mientras se retiraban. Significaba que el enemigo simplemente se retiraría más atrás y sería capaz de resistir en otra posición. Así de simple. Morirían más hombres. La guerra continuaría alargándose. Momentos como este hacían que pareciera que la guerra realmente no terminaba nunca. Afortunadamente, los ánimos se elevaron cuando los 3 sangrientos oficiales principales del ejército se encontraron en las paredes en ruinas del fuerte de la cresta. Antes de que todos sus hombres, Naruto, Mulan y Raiko se reunieran y declararan la victoria para sus fuerzas. Además, todos los oficiales ensangrentados fueron recibidos con ascensos y las reservas de suministros dejadas atrás por las tropas del Reino Tierra en retirada se repartieron entre el ejército victorioso para una breve pero muy necesaria celebración. Mientras los hombres celebraban, Kida cuidaba de sus 3 oficiales al mando en la intimidad de la nueva tienda de mando del general Raiko, establecida en el centro del fuerte de la cresta. Cuidado ahora. Kida le advirtió a Mulan mientras la ayudaba a salir de la onda sucia hecha con los restos de una bandera de unidad rota. Creo que sé que hay que tener cuidado con mi propio brazo. Ni siquiera está roto, solo un poco maltratado. Dijo Mulan antes de sisear de dolor mientras Kida colocaba la extremidad dislocada en su lugar con una sonrisa. Tenías razón, no estabas roto. Dijo Kida antes de centrar su atención en el lugar donde la armadura del mayor había sido esencialmente despegada de un ataque de un maestro tierra. Reflejos un poco más lentos y Mulan al menos habría perdido su brazo, si no su vida, por el ataque. Tal como estaban las cosas, su brazo izquierdo iba a quedar marcado permanentemente desde el hombro hasta la punta de los dedos. Esto tardará un tiempo en sanar. También podría infectarse si no se tiene cuidado. Dijo Kida mientras comenzaba a ponerse a trabajar. Confío en que tú lo manejarás. Dijo Mulan mientras trataba de no hacer una mueca demasiado mientras la maestra Agua se ponía a trabajar limpiando y tratando de tratar su lesión. Raiko y Naruto observaron a la pareja con suaves sonrisas. Ambos estaban agotados, pero ninguno de los dos sentía que podía dormir. De hecho, en el caso de Naruto, Kida quería que se mantuviera despierto para poder echar otro vistazo a su cabeza después de haber terminado con Mulan. Hoy hemos hecho buenos avances, dijo Raiko. Sí, pero honestamente parece que ya no vale mucho, señor. Admitió Naruto mientras su sonrisa vacilaba y se giró para mirar a su comandante. Raiko suspiró y asintió. Los combates habían sido duros y, mientras se acercaban a Omasu, las bajas seguían aumentando. Al ritmo que iban, no tendrían la mano de obra para asediar la ciudad, y mucho menos para mantenerla si lograban tomarla. Sin embargo, podrían labrarse el camino hacia él. Demostrar que habían hecho todo lo que podían con sus órdenes e incluso más de lo que se podía esperar de ellos. A decir verdad, Raiko sintió que ya lo habían logrado. Aún así, su honor y el honor de los militares exigían que continuaran. Empujaron hasta que no pudieron más. ¿Cuáles han sido nuestras bajas hoy?, preguntó Raiko a Naruto. El hombre más joven volvió los ojos hacia las mujeres mientras Mulan le contaba a Kida algo que había visto. Cuando habían roto las defensas por primera vez. El maestro Agua tenía algo de información sobre la mejor manera de manejar ciertas lesiones causadas en la batalla. Peor de lo que podemos seguir. Sin embargo, de alguna manera muy por debajo de lo que se proyectaba para tomar la cresta. Naruto respondió a su general. Estamos mucho más cerca, pero todavía muy lejos del objetivo y del final. Está fuera de la vista. Dijo Raiko, haciendo que Naruto tragara saliva mientras pensaba en las pérdidas que había visto antes y durante esta campaña. La idea de más de eso lo rodeó hasta el día en que terminó siendo uno de ellos. No le sentó bien. Una mano en su hombro lo sacó de sus pensamientos y lo obligó a volverse hacia Raiko mientras el hombre le sonreía con una cálida sonrisa. Uno que Naruto había visto antes. Un par de veces, siempre dirigido a Zuko por el propio padre de Naruto. Puede que esté fuera de la vista en este momento, hijo, pero lo verás. Te lo prometo. Estos días son los últimos de esta guerra y lo verán hasta el final. Dijo Raiko mientras se volvía hacia donde Kida comenzaba a vendar el brazo de Mulan. Raiko dio un paso adelante haciendo un gesto a Naruto para que se uniera a él junto a las dos mujeres. Esperó a que Kida terminara de terminar con Mulan, pero dejó en claro que tenía algo que decir.
Una vez que ella terminó, les hizo un gesto a los tres para que se alinearan frente a él. Así lo hicieron y permanecieron atentos mientras él los observaba uno por uno. «Señor», preguntó Naruto mientras Raiko simplemente los miraba fijamente por un momento. «Recuerdo a cada uno de ustedes cuando los encontré por primera vez en el ejército. Todos ustedes eran muy jóvenes, algunos más que otros», dijo Raiko con una risita mientras miraba a Naruto. «No te conozco desde hace tanto tiempo como estas dos, Kira, pero en el tiempo desde que llegaste a estar bajo el mando de Naruto, he visto cómo florecías. No solo en tus habilidades personales, sino también en tu papel como líder. Tomaste el mando de nuestras unidades de apoyo durante e inmediatamente después de la batalla, salvando quién sabe cuántas vidas hoy. No es la primera vez que lo haces. Has demostrado tu valía en combate y fuera de él. Estoy feliz de poder elevarte al rango que te mereces. Permítanme ser el primero en felicitar al primer maestro Agua en alcanzar el rango de capitán en las Fuerzas Armadas de nuestra gran nación. Raiko inclinó ligeramente la cabeza, lo que provocó que Kida jadeara antes de doblarse casi horizontalmente con el suelo. «Gracias, general», señor, exclamó, agarrándose a los lados de la falda para evitar que sus manos se movieran en la repentina oleada de energía nerviosa que sentía. «Tranquilo, capitán». Raiko soltó una risita, haciendo que la chica se pusiera de pie. Aunque, definitivamente, no estaba precisamente a gusto. Por otra parte, acababa de hacer historia y se había saltado algunos rangos. Más de unos pocos ahora. «Mulan. Los informes de su oficial al mando me han impresionado en que usted sigue siendo parte integral de su éxito en cada enfrentamiento que ha encontrado. Ha sido capaz de confiarte deberes que nadie más bajo su mando podría completar y te ha dado roles que requerían total autonomía. No solo eso, sino que te has convertido en una comandante muy respetada y adorada por sus hombres. Sería un increíble desperdicio de talento y habilidad si no fueras recompensado también, no solo por tus éxitos hoy, sino también por tus éxitos a lo largo de tu carrera en el ejército. Enhorabuena por su ascenso, coronel». De nuevo, Raiko inclinó la cabeza y Mulan se inclinó mucho más abajo, agradeciéndole su ascenso. Lanzó una mirada hacia Kida, tratando de calmarla con una mirada a solas. La chica más joven le sonrió a su amiga y oficial al mando, haciendo que Mulan esbozara una sonrisa propia mientras Ryako se dirigía a Naruto. «Naruto, has demostrado una y otra vez lo que sabía desde el momento en que te conocí después de esa emboscada. Tienes los ojos de la nación observándote, incluso cuando te sientes solo. No podría estar más orgulloso del oficial en el que te has convertido, y no podría pedir una mejor mano derecha para ayudarme a lograr lo imposible. Haré el anuncio mañana para los tres, pero quería elevarlos personalmente esta noche después de la batalla, cuando todo aún estaba tan fresco en nuestras mentes. General de Brigada Naruto, le agradezco su participación en las batallas que hemos librado en nombre de la nación, y por su parte que está obligado a desempeñar en las batallas venideras», dijo Raiko mientras inclinaba la cabeza. Naruto se bajó completamente por la cintura al igual que lo había hecho Kida, aunque lo hizo más lentamente y con mucho más control. Había esperado que esto llegara, aunque no lo había esperado ahora. De todos los tiempos. Ahora estaba solo 3 rangos por debajo del propio Raiko, todos considerados generales por los oficiales inferiores y me alistaron. Ahora era un general de la Nación del Fuego. El más joven, si no se equivocaba. Quería ser feliz por ello, estaba contento por ello. También lo llenó de pavor. La responsabilidad que sentía pesaba mucho y ahora temía lo que estaba por venir. Ozai salió de la habitación, dejando atrás a su hija y a sus 2 acompañantes. Mucho había cambiado para Azula solo en el último año. Ahora tenía 16 años, una mujer joven para los estándares de la sociedad. Edad suficiente para casarse y liderar en la mayoría de los casos. Sin embargo, seguía escoltada por las viejas ancianas que su padre le había asignado desde que sus amigos se habían ido separando de ella. Tile trabajó duro para tratar de mantenerse en contacto e incluso visitar. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que nada menos que el padre de Azula estaba tratando de mantenerlos separados. No podía imaginar su final de juego. Porque estaba tan interesado en mantenerla aislada. Sin embargo, funcionó hasta cierto punto. A pesar de que ella sabía que lo estaba haciendo. Chell seguía con ella todos los días, pero Azula se había amargado. Resentido, no hacia la mujer sino hacia la vida en general.
Se había extendido a las pocas interacciones que aún tenía y que disfrutaba, y sabía que estaba ahuyentando a Chell lenta pero seguramente, pero no sabía cómo evitar que su maldita boca se llenara de ruido cuando se ponía de mal humor. La paciencia que una vez había poseído parecía haber sido desgajada gradualmente. La forma más tranquila de usar su control que le habían enseñado era apenas un pensamiento en su mente. La rabia alimentaba sus ataques, lo que en realidad la hacía rendir peor en su entrenamiento con Chell, incluso si era una rabia fría y acumulada que reprimía profundamente en su pecho. Eso había empeorado las cosas. Chell se enfadó ya que parecía ignorar sus enseñanzas y Azula despreciaba sinceramente el hecho de que no podía ver ninguna mejora en ella. Al menos podía ver una mejora cuando entrenaba con las viejas ancianas que su padre insistía en que permanecieran a su lado. Loili eran en su mayoría molestos para la princesa, pero al menos la ayudaron a dirigir su entrenamiento fuera de Chell, quien parecía atrapado en volver sobre el terreno que Azula ya había pisado en lo que respecta al fuego control. Princesa empezó Lo, o tal vez Li. Nunca pudo mantenerlos en su mente y su método de decir oraciones parciales y dejar que el otro terminara lo hacía aún más difícil. Una misiva con respecto a tu primo. Su campaña bajo el mando del general Raiko está progresando, le dijeron las dos ancianas, ¿y entonces? Dijo Azula casi desdeñosamente, aunque no se atrevía a mirarlos. No eran capaces de enseñarle mucho en una pelea, pero hacía tiempo que había aprendido lo difícil que era ocultar sus pensamientos y sentimientos a las dos mujeres. Todo lo que percibían regresaba al Señor del Fuego, por lo que era mejor que no hubiera nada que informarle. Pensamos que estaría feliz de saber que ha sido ascendido al cargo de general de brigada. Ahora es el segundo al mando del sector Omasu y también hemos oído que las bajas de sus fuerzas han estado muy por debajo de las cifras proyectadas. Explicaron las mujeres. Azula mantuvo sus ojos fijos en la manija de la puerta frente a ella mientras su mente se arremolinaba con las noticias del ascenso de Naruto. Un ascenso merecido, sin duda. Las cifras más bajas de víctimas no la sorprendieron. Naruto y su mano derecha, Mulan, siempre tuvieron tasas de bajas más bajas que cualquier otro oficial en el mismo escenario. No es que importara. Había prestado la mayor atención posible al paradero de su querido primo. Tile incluso le había enviado cualquier rumor que hubiera escuchado para tratar de llenar los espacios en blanco de lo que Azula podría obtener. A mayúscula. Su padre le gustaba jugar con la idea de que los informes que podía tener en sus manos nunca estuvieran completamente completos o de alguna manera editados. En este punto, el único de quien sentía que podía obtener noticias verdaderamente honestas era Tile, pero la chica no podía tener en sus manos documentos militares de alto nivel. Así que Azula tuvo que mezclar los rumores auténticos que Tile recogió con los informes mixtos y coincidentes que tenía. Todas esas cosas habían pintado un cuadro muy oscuro y terrible para Naruto y sus fuerzas. Trató de endurecer su corazón para ello, pero cada día Azula sentía que las noticias se acercaban. Eventualmente, sintió que la noticia del fin heroico del general de brigada Naruto llegaría a sus manos. Ya no había nada que pudiera hacer. Incluso si podía salir del palacio, su padre había dejado claro que sería arrastrada de vuelta encadenada si se dirigía al frente. Incluso si saliera, ¿qué lograría? Las órdenes que Naruto y su comandante Raiko seguían provenían solo de su padre. Podría ser capaz de comandar algunas otras unidades y obligarlas a unirse al ejército de Raiko, pero su autoridad no era tan completa como para interferir con la gran estrategia del propio Señor del Fuego. Autoridad bajo la cual ese almirante Zhao podía actuar por completo. Por otro lado, tal vez se podría hablar con el mismo Zhao. Su enfoque en cazar al Avatar y devastar a la tribu Agua del Norte no eran exactamente cosas que preocuparan a Azula. En su mente, si finalmente podían sacar al reino Tierra de la guerra, entonces no había nada que el Avatar pudiera esperar hacer. Especialmente con solo esos campesinos de la tribu Agua a sus espaldas. Tal vez con una charla con Chell podrían ir a visitar al almirante. Después de todo, su padre estaría mucho menos decidido a que la arrastraran a casa si no se dirigiera en dirección a Omasu y Naruto. Tal vez Tile incluso podría unirse a ellos.